Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos siguen en esta serie de conferencias que realiza la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Infocro, con la finalidad de la promoción y difusión del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales. En este ciclo de conferencias se ha adoptado como dinámica hablar de este tema o esta contingencia que hoy por hoy nos tiene interactuando en estos nuevos mecanismos de acercamiento y de promoción y difusión y que creo que va a ser ya finalmente una constante. Nos encontramos prácticamente ya al final de este ciclo y hoy nos sentimos muy honrados de tener entre nosotros a un gran internacionalista que nos va a dar esta visión desde el derecho internacional de, de la contingencia que hoy por hoy tenemos. Y creo que es un momento muy oportuno porque indudablemente esta contingencia no solamente se está presentando en México, sino que tiene un contexto internacional y qué mejor que poder hablar de ello. Y es por eso que hoy el maestro Rodrigo Chávez Fierro nos va a hablar concretamente de derechos humanos y derecho internacional ante el COVID-19 y yo me permito hacer una pequeña mención de su síntesis curricular. Él es maestro en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales por el Instituto Ortega y Gasset y además es maestro en Administración Pública por la Universidad Autónoma de Querétaro. Se ha desempeñado en diversos cargos, tanto en instituciones gubernamentales como académicas. Es profesor e investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, en donde además él es el presidente de la Academia de Derecho Internacional. Ha impartido ponencias en distintas universidades, tanto en México como en América Latina. Es autor de los ensayos Políticas Públicas y Rendición de Cuentas, así como de Democracia, Globalización y Cosmopolitismo. Es colaborador de la Red Latinoamericana de Revistas de Derecho Internacional y también voy a añadir, fue colaborador de la Comisión Estatal de Información Gubernamental en aquel entonces y además es un destacado internacionalista que hoy pues, nos va a platicar de estos temas muy importantes. Los dejamos en la voz del maestro Chávez Fierro. Muchas gracias, buenas tardes y bienvenidos todos. Muchas gracias, doctor Javier Rascado. Para mí es un verdadero honor poder colaborar con la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información. Saludar a usted, al comisionado Hernández. Con mucho afecto saludar al maestro Enrique Rivera, a sus alumnos que nos acompañan del campus Jalpan, en donde siempre con mucho agrado me gusta ir cuando me invitan y poder estar por allá más seguido. Para mí es un gran honor que la gente de allá de Jalpan pueda estar con nosotros a través de estas metodologías que me parece que ya llegaron para quedarse y esperemos poder estar, si no presencial, por lo menos en línea, un poco más en contacto con los distintos campos y desde luego con el de Jalpan, que guarda un especial cariño por la sierra y que cuando me tocaba ser actuario del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, pues siempre era un gusto, aunque sea pasar de pasadita por Jalpan, pero siempre le guardo mucho cariño a la Sierra Gorda Querétaro. Bien, la idea de la plática del día de hoy es precisamente hacer esta combinación de temas entre derecho internacional, derechos humanos, ante las situaciones de crisis. Un poco de las ideas que vamos a estar desarrollando vienen publicadas en un muy buen libro que salió en el contexto de la crisis económica de 2008, titulado muy sencillo, Derecho Internacional de los Derechos Humanos en Periodo de Crisis, y ahí viene un artículo que insisto, es en el que estaré platicando algunas de las ideas, escrito por la profesora Rosana Alija Fernández, que habla sobre la transversalidad de los derechos humanos en las políticas públicas y su eficacia en periodos de crisis. Ese digamos, va a ser un poco el contexto, sobre todo encaminado al tema de las políticas públicas para que éstas tengan como sustento metodológico el derecho internacional de los derechos humanos, que en periodos de crisis habitualmente traen consigo una mejor forma de poder garantizar adecuadamente los derechos fundamentales de las personas. Bien, podemos empezar señalando que para lograr los más altos niveles de promoción y protección de los derechos humanos en el interior de los estados, no basta ya con que los estados
introduzcan en su ordenamiento jurídico los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Si bien es cierto, las medidas legislativas son una manera de dar cumplimiento a las obligaciones jurídicas internacionales convencionalmente establecidas, pocas veces resulta suficiente para poder asegurar esta simple operación que se garantice en la práctica el pleno disfrute de los derechos humanos. Yo muchas veces no me canso de insistir, y es algo que desde hace muchos años, precisamente el doctor Enrique Rivera, cuando allá por 2011, abrumado por la reforma constitucional en materia de derechos humanos, decía es que las autoridades cuando lean el artículo primero constitucional se van a ir de espaldas de todas las obligaciones que vienen ahí. Me parece que ya casi rumbo a los 10 años de esta reforma, que ya no le podemos llamar nueva reforma ni que sea algo nuevo para los abogados, sigue faltándole, y siempre utilizo yo esta frase de sigue faltando darle el golpe a las distintas autoridades para entender la trascendencia, por lo menos de los primeros 3 capítulos del artículo primero constitucional, el primero que habla sobre precisamente lo que acabo de hacer referencia, la incorporación de las normas sobre derechos humanos contenidas en tratados internacionales, porque no solamente son los tratados internacionales de derechos humanos, sino todas las normas de derechos humanos que estén contenidas en los tratados internacionales, independientemente de su naturaleza. Y luego la importancia del párrafo segundo, donde se establece de forma clara la interpretación conforme y el principio de pro persona, operaciones jurídicas que los abogados tenemos que saber entender y aplicar, y desde luego a lo que sobre todo estaría haciendo referencia, que son las vastísimas obligaciones contenidas en el párrafo tercero del artículo primero constitucional, junto a los principios que ahí vienen mencionados de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, más unos otros que iremos mencionando a lo largo de la plática. Es por ello que, como resulta insuficiente, en este caso, que firmemos los tratados internacionales, ¿no? Por ejemplo, firmamos 2 tratados internacionales del Sistema Interamericano en materia de intolerancia en marzo pasado. Prácticamente nos falta solamente firmar un tratado internacional en materia de derechos humanos, tanto del Sistema Universal como del Sistema Interamericano, que es la Convención Interamericana para la Protección de Adultos Mayores, que en este contexto evidentemente tendría una grandísima importancia que lo tengamos firmado, porque obviamente uno de los grupos más vulnerables que están haciendo frente al COVID, los más afectados, son los adultos mayores. Y hay un tratado internacional del sistema interamericano, ya ha entrado en vigor, pero que México no lo ha ratificado. Pero de ahí fuera todos los demás, salvo algunos protocolos facultativos del sistema universal, prácticamente tenemos firmado todos los tratados internacionales. Pero no basta solamente con tener firmados los tratados internacionales e incorporarlos en la legislación, sino necesitamos sobre todo incorporar estos derechos al diseño de las políticas públicas en nuestro país. Este dato justifica que en general los tratados internacionales, y estaré haciendo referencia sobre todo al ámbito universal, es decir, todos estos tratados que se gestaron al interior de la Organización de Naciones Unidas, pero la misma idea es aplicable también o replicable para los tratados del sistema interamericano. Este dato justifica, insisto, que los tratados internacionales del ámbito universal en materia de derechos humanos introduzcan de forma más o menos explícita la obligación de los estados de adoptar políticas públicas en materia de derechos humanos como una herramienta necesaria para poder garantizar, respetar y protegerlos. La relevancia de utilizar las políticas públicas en materia de derechos humanos para un mejor cumplimiento de las obligaciones convencionales fue ya apuntado en una conferencia importantísima en materia de derechos humanos, que fue la Conferencia de Viena 1993, en cuyo plan de acción, que también todos aquellos que están metidos en materia de derechos humanos es importantísima que conozcamos la conferencia del plan de acción de Viena, que si bien no es un tratado internacional, el plan de acción de hecho es un documento bastante extenso, formalmente no es un tratado internacional, pero derivado de la práctica posterior de los estados que se han ceñido al contenido de estos instrumentos internacionales, que no son tratados y por lo tanto no son vinculantes, pero ya algunos de sus principios ya podemos establecer que se han cristalizado como normas consuetudinarias, muy importantes en el derecho internacional y que ya les son oponibles a los estados. Uno de los puntos muy importantes que se estableció junto a lo que estamos desarrollando en esta conferencia de Viena
fue la indivisibilidad de los derechos humanos. Ya para terminar de una vez por todas con esa discusión de que los derechos económicos, sociales y culturales no son derechos humanos o que solamente serán alcanzables en tanto el Estado tenga recursos, ya esa idea desde el 93 quedó descartada y se estableció ya que son igual importantes, igual derechos los económicos, sociales y culturales como los civiles y políticos. ¿Ok? Para entender la trascendencia de esta conferencia de Viena y este plan de acción, en el que aquí se recoge la recomendación de que cada Estado considere la posibilidad de elaborar un plan de acción nacional en el que se determinen las medidas necesarias para que ese Estado mejore la promoción y protección de los derechos humanos. Desde entonces, desde el 93, este consenso internacional respecto a la implementación de las normas jurídicas internacionales en materia de derechos humanos mediante su incorporación en políticas públicas resulta esencial para fortalecer la democracia e impulsar el desarrollo que este consenso, insisto, no ha hecho más que crecer. Prueba de este crecimiento, de esta ratificación por parte de los estados, fue la declaración de los jefes de Estado y de Gobierno en el documento final de la Cumbre Mundial de 2005, también en materia de derechos humanos, en donde se renueva el compromiso de proteger y promover activamente los derechos humanos, el imperio de la ley y la democracia, reconociendo que son aspectos vinculantes entre sí y que se refuerzan mutuamente y que se encuentran entre los valores y principios fundamentales, universales e indivisibles de Naciones Unidas. Ahora, la incorporación de los derechos humanos en las políticas públicas aparece, pues, como una pieza clave en el fortalecimiento tanto de la democracia como del desarrollo, y desde este punto de vista, resulta de gran importancia, insisto, la incorporación de los derechos humanos en las políticas públicas para afrontar los periodos de crisis, pero periodos que son, y lo estamos viendo y lo veremos con la crisis económica que se va a desencadenar a raíz de la crisis sanitaria que estamos pasando, son periodos particularmente susceptibles de derivar en violaciones de derechos humanos o al menos en una mayor desprotección de los mismos, sobre todo para los siguientes años en materia de los derechos económicos, sociales y culturales, donde seguramente vamos a ver algunos recortes porque son los principales gastos que tienen los gobiernos y evidentemente tendrá que haber algunos ajustes. Con este objeto, vamos a empezar por identificar las obligaciones jurídicas internacionales en lo que respecta a la incorporación de los derechos humanos en las políticas públicas para determinar después cuál es el alcance y el contenido del principio de transversalidad de los derechos humanos, o que también lo podemos sustituir por el enfoque basado en derechos humanos, y analizar seguidamente cómo se incorporan a las políticas públicas y haremos la evaluación sobre la eficacia que tienen en las situaciones de crisis. Bien, las políticas públicas, y ahorita que el doctor Rascado hacía a favor de leer la síntesis curricular, ahí en la parte de ese autor, ahí tengo que corregirlo porque esos ensayos son en coautoría, precisamente los dos con el doctor Rascado, y uno de ellos, el de políticas públicas, que además hizo favor, en ese entonces la Comisión de Información Gubernamental, de publicar en uno de sus libros, precisamente hablábamos sobre el tema en ese caso sobre el tema de políticas públicas, y recordaba un poco lo que ya exponíamos, en el que entendíamos, al igual de lo que quiero ahorita explicar, a las políticas públicas como respuestas a problemas colectivos que además tienden a modificar las conductas que supuestamente están en la base del problema. Hay la necesidad de proteger los derechos humanos frente a potenciales violaciones de los mismos al interior de los estados. Desde luego es una cuestión de relevancia más que suficiente para poder abordarlo desde esta óptica. De hecho, la obligación para los estados de desarrollar políticas estatales en materia de derechos humanos está presente de forma más o menos expresa, según el caso, en los tratados internacionales de derechos humanos del ámbito universal, en tanto que estos tratados se refieren a la necesidad que los estados parte adopten todas las medidas apropiadas para hacer efectivos los derechos ahí consagrados. Es una cuestión que viene tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como en el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y también se encuentran referencias a la obligación de adoptar todas las medidas necesarias en tratados de derechos humanos dedicados, por ejemplo, a la eliminación de prácticas aberrantes, como es la Convención para la Eliminación de la Tortura, o bien la Convención, o bien en otro tipo de tratados que son para proteger grupos vulnerables, como es la Convención sobre los Derechos del Niño o de las personas con discapacidad. Estas referencias genéricas a las medidas que sean apropiadas puede implicar para los estados parte la obligación de desarrollar políticas que sean oportunas para lograr precisamente ese objetivo y no solamente la mera adopción de medidas legislativas o judiciales, y así lo ha señalado distintos órganos de protección de los derechos humanos, tanto convencionales, entiéndase comités, como extraconvencionales, entiéndase los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, en el que, por ejemplo, el Comité de Derechos del Niño, en su observación número 5, establece que la promulgación de disposiciones legislativas, el establecimiento de órganos de coordinación, tanto gubernables como independientes, la reunión de datos, la concienciación, la formación y la formulación y aplicación de las políticas, los servicios y los programas apropiados, ¿no?, son necesarios para garantizar, insisto, los derechos contenidos en la Convención. No basta solamente con conocer los tratados, sino cómo les vamos a llenar de contenido y cómo los vamos a aplicar en el ámbito interno. También, desde el punto de vista jurídico internacional, el recurso a las políticas públicas para lograr la salvaguarda de los derechos convencionalmente reconocidos oscila, por una parte, entre la obligatoriedad de su adopción en relación con determinados grupos vulnerables, mujeres, niños, personas con discapacidad, trabajadores migrantes, adultos mayores, o prácticas particularmente aberrantes, tortura, discriminación racial, desaparición forzada, y la obligatoriedad que deriva de la flexibilidad que tienen los estados a la hora de decidir qué medidas son las más apropiadas para poder lograr la plena efectividad de los derechos en cada una de sus jurisdicciones. Sin embargo, la interpretación que los órganos de vigilancia de estos tratados vienen haciendo sobre el alcance jurídico de la obligación de adoptar medidas adecuadas no dejan lugar a dudas de que, en todo caso, estas medidas deben de ir orientadas lo más claramente posible para satisfacer las exigencias convencionales y, sobre todo, para garantizar el pleno disfrute de los derechos reconocidos. Es decir, la promoción del respeto, la garantía y la protección de los derechos humanos mediante políticas públicas, aquí admite diversas estrategias, como puede ser el diseño de políticas específicamente dirigidas a determinados grupos, o bien lo que mencionábamos, que es el enfoque basado en derechos humanos, que tiene sobre todo una relación con el tema del desarrollo, o bien un término más completo de la mano del enfoque, es lo que queremos exponer, la transversalización de los derechos humanos en todas las políticas públicas existentes. Aquí, la noción de transversalidad, lo que podemos explicar como la transversalidad de los derechos humanos, es un tema que, si bien ha tenido su desarrollo principalmente en el marco de la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, pero ya también de ahí es una cuestión que se ha ido permeando en todos los aspectos de la administración pública, y la podemos entender brevemente como este principio de transversalidad, como un instrumento de técnica jurídica orientado a la incorporación de los derechos humanos en el conjunto del ordenamiento jurídico interno. Esto se traducirá, por una parte, en un reconocimiento de la universalidad de los derechos humanos y, por otra parte, en la obligación de los poderes públicos de llevar a cabo determinados cambios organizativos derivados de la necesidad de dar efectividad a esta universalidad de los derechos humanos. En este sentido, podemos señalar que la transversalidad de los derechos humanos como un instrumento de técnica jurídica se puede conectar con la cuestión más general de la eficacia interna del derecho internacional público. Es decir, los estados que manifiestan su consentimiento
en obligarse por normas jurídicas internacionales en materia de derechos humanos, deben adoptar las medidas necesarias para que estas normas puedan desplegar toda su eficacia en el ámbito interno, articulando la incorporación de tales normas a los ordenamientos jurídicos internos. Desde esta perspectiva, la introducción de la transversalidad en los derechos humanos de las políticas públicas requiere que estas políticas reconozcan explícitamente el derecho internacional de los derechos humanos como su marco normativo de referencia, que tampoco es tan difícil porque con eso se arranca la Constitución, ¿no? Todos tenemos los derechos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales, pero luego hasta un cierto desconocimiento sobre estos tratados hay, entonces menos vamos a saber qué significa el poder garantizarlos. Por una parte, podemos señalar que el ordenamiento jurídico interno debe reconocer los derechos humanos previstos en el ordenamiento jurídico internacional y junto a ello, el Estado debe de asumir las obligaciones de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos reconocidos, considerando que respetar y proteger son obligaciones inmediatas que el Estado puede cumplir, mientras que en el ámbito de la promoción y la garantía ya se presentan con un carácter progresivo y en consecuencia requiere que el Estado establezca prioridades públicas. Además del reconocimiento de los derechos, porque ahí, si están en los tratados internacionales, también los tenemos que incorporar, o sea, para darles eficacia, aunque bien ahí establecido ya en el texto constitucional, pero para dotarles de mayor fuerza, hay que introducirlos en la legislación, pero además entender la interpretación que hacen los órganos de los tratados sobre los derechos ahí contenidos. En el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya la Suprema Corte ha sido clara en establecer que su jurisprudencia es obligatoria. Pero en el caso de la interpretación que se hace en los órganos del sistema universal, ahí todavía no hay un pronunciamiento claro. Aplicando el principio de analogía, pues podríamos tal vez decir que también debería ser obligatoria la interpretación que hacen los órganos del sistema universal, pero todavía no hay una mención tan clara como la Corte hace respecto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, además del reconocimiento de estos derechos, también es preciso incorporar a las políticas públicas los principios que informan el derecho internacional de los derechos humanos, mencionados algunos de ellos en el artículo 1 constitucional, de universalidad, inalienabilidad, independencia, interdependencia, interrelación, igualdad y no discriminación, participación, inclusión, rendición de cuentas y Estado de Derecho. Asimismo, para garantizar la efectividad de los derechos es necesario que se habiliten los recursos adecuados que permitan la reparación de las víctimas de lesiones de derechos y de mecanismos que permitan asegurar la responsabilidad del Estado en estos casos, que son las últimas obligaciones que viene en el párrafo 3º, prevenir, investigar, sancionar y reparar, ¿no? Con todas las formas de reparación que ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha trabajado mucho respecto a la reparación integral, ¿no? A través de la restitución, rehabilitación, satisfacción, ofrecimientos de garantías de no repetición. En consecuencia, al introducir esta perspectiva de la transversalidad de los derechos humanos en las políticas públicas, se condiciona y orienta la manera en que se diseñan y llevan a cabo todas y cada una de las acciones de los poderes públicos en el marco de estas políticas que habrán de incorporar la dimensión de los derechos humanos. La transversalidad va más allá, insisto, de la mera incorporación de normas jurídicas internacionales para, en su lugar, impulsar una transformación a largo plazo de las políticas públicas con el fin de lograr que la actuación de los poderes públicos tengan como objetivo respetar, proteger y garantizar de forma efectiva los derechos reconocidos en las normas jurídicas internacionales a cuyo cumplimiento el Estado se obliga. En este sentido, la transversalidad y el enfoque basado en derechos humanos suponen un cambio de paradigma en la forma de planear el desarrollo de las políticas públicas y la práctica con el objeto último de provocar cambios sociales y de consolidar una cultura de respeto, protección y garantía de los derechos humanos. La transversalidad viene a reforzar e impulsar una dimensión socialmente transformadora que es propia de las políticas públicas y lo hace insertando un elemento axiológico que condiciona la
dirección y el alcance que el poder público debe de dar a su acción, el cual debe de moverse en torno al eje inspirador que constituye los derechos humanos y colocar en el centro de las políticas públicas al individuo y a sus derechos. De esta manera, las políticas públicas ya no se estarán dirigiendo a personas con necesidades que deben ser asistidas por el Estado mediante políticas públicas, sino, y esto me parece que es lo trascendental de este enfoque, es que dejamos de ver a las personas como meras personas que requieren una asistencia y los comenzamos a ver como sujetos titulares de derechos que pueden exigir del Estado ciertas prestaciones, comportamientos y o resultados que se derivan de las obligaciones internacionales que han asumido. Es dejar de ver a la persona que tiene una necesidad como, ay, generosamente voy y le doy una dádiva, a verlo como le tengo que garantizar su derecho a la salud, su derecho a la alimentación, su derecho al agua. Es muy distinta cuando uno está en el ámbito político, verlo a las personas, ¿no?, como una cuestión de que requieren una atención de cierta necesidad y discrecionalmente yo decido cómo le ayudo, a que si lo veamos como titulares de derechos humanos, donde viene perfectamente contenido el derecho, sus contenidos mínimos y las obligaciones que tiene el Estado así. Se me olvidó apuntar una cosa, yo sé que estoy yendo un poquito rápido. Cualquier duda que vayan teniendo, mi correo electrónico es chavezfierro@gmail.com. Ahí me pueden mandar, o sea, los dos apellidos, @gmail. Ahí me pueden mandar todas las dudas, por favor, que les puedan surgir, y con mucho gusto les vamos respondiendo y mandando todo el material necesario para que en caso de que algunas dudas las apuntan y con mucho gusto se las resolvemos vía electrónica. Bien, vamos a seguir entonces a profundizar este tema de la transversalización de los derechos humanos en las políticas públicas. La incorporación de la perspectiva de los derechos humanos en todos los niveles de actuación, en todos, porque el párrafo tercero es muy claro, todas las autoridades en el ámbito de su competencia. Y esto es federación, estados, municipios, ejecutivo, legislativo, judicial, órganos autónomos. Todas las autoridades en el ámbito de su competencia. Entonces, la incorporación de la perspectiva de los derechos humanos en todos los niveles de actuación de las autoridades públicas exige sustituir un tratamiento específico, sectorizado o temático de los derechos humanos para abordar de forma integral e integrada el respeto, la promoción y la garantía de los derechos. Insisto, esta incorporación de la transversalidad pasa por establecer de qué manera la práctica obstaculiza el disfrute de los derechos humanos. De acuerdo, por ejemplo, a Naciones Unidas, se deberán identificar las reclamaciones en materia de derechos humanos y las correspondientes obligaciones que se derivan, así como las causas inmediatas, subyacentes y estructurales de la no realización de los derechos. Es este análisis que en cualquier libro de políticas públicas viene señalado de cuál es la causa del problema, porque no todos los problemas tienen una sola causa. Entonces, hay que analizar qué está detrás de esa problemática que no permite una efectiva realización de un derecho. Además de esto, habrá que evaluar la capacidad tanto de los titulares de los derechos para poderlos reclamar, como de los titulares de las obligaciones, Estado, de cumplirlas, para poder elaborar estrategias que permitan fortalecer ambas capacidades, tanto de los titulares de los derechos para reclamarlos, como de el Estado para poder cumplirlos. Identificando así el problema se pretende resolver, se deberá determinar la existencia de grupos objetivos que están en el origen del mismo y a partir de ahí proceder a introducir el enfoque basado en derechos humanos en todos los niveles de las políticas públicas, lo que supone que desde dicha perspectiva habrá de estar presente este enfoque tanto en el diseño, la decisión, la ejecución, el control y la evaluación de la política. De esta forma, para poner en marcha esta estrategia de transversalidad de los derechos humanos en las políticas públicas, será necesario el desarrollo y el fortalecimiento, evidentemente, de un marco normativo, de planes de acción, de mecanismos de control y de evaluación. Para disponer de un marco normativo que responda a estas necesidades de promoción y de protección de los derechos humanos, se debe tomar en cuenta
el marco de referencia que ofrecen los principios y las reglas internacionales en materia de derechos humanos, a cuyo cumplimiento, insisto, está obligado el Estado, a las que se añadirán cualquier otra que haya adoptado el Estado para el cumplimiento de las obligaciones internacionales que hayan asumido. En el desarrollo de la política se deberán tener en cuenta además las recomendaciones emitidas por los órganos internacionales en materia de derechos humanos, que son muchísimos, que son muchísimos. Aquí no solamente basta conocer que existen los 9 tratados del Sistema Universal, hay que conocer que esos tratados crean comités y que esos comités emiten observaciones generales, emiten observaciones finales, que en Naciones Unidas tenemos procedimientos especiales, los relatores, los grupos de expertos independientes, estos grupos de trabajo, en fin, todos estos organismos también emiten recomendaciones, y nada más estoy hablando del Sistema Universal, pero en el sistema interamericano, la Comisión Interamericana y sus relatorías también emiten recomendaciones, y todas esas las debemos de tener en cuenta al momento del diseño y ejecución de la política pública. ¿Es mucho trabajo? Sí, pero insisto, nadie obligó al Estado mexicano a firmar todos esos tratados internacionales, pero ya que los firmaste, un principio básico del derecho internacional, del Pacta Sunt Servanda, los tratados se cumplen, y de buena fe, bien y de buenas, ¿no? Entonces, o sea, cada Estado decidió asumir las obligaciones de los tratados internacionales. Ya asumidas, hay que cumplirlas. No cumplirlas a buenas o así a como quiera o a medias. ¿Okay? Bien. En lo que respecta a los planes de acción en materia de derechos humanos, los mismos deben de ocupar un lugar central en la estrategia de mejora de la promoción y protección de los derechos humanos. No obstante, para poder hablar de una auténtica política pública, el Estado no se puede quedar en la proclamación solamente del plan de acción, sino que el mismo debe de venir acompañado de un conjunto de acciones y decisiones, además de un programa de intervenciones, esto es, decisiones relativas al programa y a su aplicación, que son tomadas y ejecutadas por las autoridades públicas. Asimismo, también deben de implicar a otros agentes sociales involucrados en la promoción y protección de los derechos humanos, como son, evidentemente, el gran trabajo que hacen las organizaciones de la sociedad civil. Por último, un componente esencial en la estrategia de la transversalidad es poder cuantificar los logros alcanzados, por lo que resulta fundamental que existan mecanismos que puedan verificar y evaluar los progresos realizados, así como las necesidades existentes y persistentes, cuya identificación servirá, desde luego, como punto de partida de los nuevos planes y medidas. En general, no existe como tal una obligación jurídica internacional para los estados de transversalizar los derechos humanos. De hecho, de los principales tratados de derechos humanos en la materia, solamente uno establece un mandato expreso de transversalización, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que además de referirse a las medidas que tienen que adoptar los estados parte para dar cumplimiento a sus compromisos convencionales, establece también en su artículo 4 la obligación general de los estados de tener en cuenta en todas las políticas y todos los programas la promoción y protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad. O dicho de otra forma, la obligación de los estados parte de transversalizar los derechos humanos de las personas con discapacidad en todas sus políticas públicas. Que si hago transporte público, lo tengo que tener en cuenta. Que si hago educación, lo tengo que tener en cuenta. Que si hago vivienda, lo tengo que tener en cuenta. Que si hago infraestructura, lo tengo que tener en cuenta. ¿Okay? A todos. Ahora, en la medida que se trata, fíjense ustedes, de la convención más reciente en materia de protección de grupos vulnerables, porque hay una gran diferencia de años entre la Convención de Derechos del Niño, de la Mujer, ¿no? con este último de las personas con discapacidad. Al tratarse de la convención más reciente en materia de protección de grupos vulnerables, este mandato pone de manifiesto un cierto consenso por parte de los estados respecto de la necesidad de adoptar un tratamiento transversal de los derechos humanos, como mínimo, para lograr promover y proteger los derechos de las personas que pertenecen a determinados grupos y en combinación, si fuera necesario, con políticas
específicas orientadas a promover y proteger los derechos de las mismas personas. En este sentido, cabe destacar que aún, por ejemplo, en ausencia de un mandato expreso de la Convención sobre los Derechos del Niño, el Comité de Derechos del Niño, que es el órgano encargado de vigilar e interpretar el cumplimiento del tratado, ha manifestado que la aplicación efectiva de la Convención exige una coordinación intersectorial visible para reconocer y realizar los derechos del niño en toda la administración pública, entre los diferentes niveles de la administración y entre la administración y la sociedad civil, incluidos especialmente los propios niños y jóvenes, apostando así por un enfoque transversal de los derechos de la infancia en las políticas públicas. No lo dice el tratado como tal, como sí lo dice la Convención de Personas con Discapacidad, pero lo dice el Comité de los Derechos del Niño en su observación general número 5. ¿Okay? Bien, vamos ya entonces a empezar un poco la conclusión de establecer o mencionar la eficacia que nos puede otorgar la transversalización de los derechos humanos en periodos de crisis. Una vez que ya hemos establecido el alcance y el contenido del principio de transversalidad y la forma en que deberá proceder para su adecuada incorporación en las políticas públicas, podemos adelantar que la transversalidad de los derechos humanos en las políticas públicas parece una herramienta eficaz para proteger los derechos humanos, incluso en periodos de crisis. Si se parte de una aproximación general a la noción de crisis como situaciones de hecho extraordinarias que constituyen una amenaza grave al Estado o a sus instituciones, de manera que ponen en peligro el funcionamiento de estas, o bien de la estabilidad de la sociedad en su conjunto, no parece excesivo afirmar que la transversalidad de los derechos humanos dará frutos precisamente en esas situaciones. En la medida en que su objetivo principal de la transversalidad es la progresiva transformación de la estructura social para lograr el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos, en tanto que los derechos humanos favorecen la integración y la cohesión social, sería previsible con carácter general un doble efecto. Por una parte, un efecto atenuador del impacto de la crisis sobre la población y por otra parte, un efecto facilitador de la salida de la crisis. En la medida en que el proceso de transversalización se haya llevado a cabo durante un cierto periodo de tiempo, de manera que haya alcanzado su objetivo o al menos esté cercano, la modificación de las estructuras de la sociedad que trae consigo esta transversalización deberá tener como consecuencia una mayor conciencia sobre la necesidad de proteger y promover los derechos humanos, incluso en situaciones excepcionales, de manera que su salvaguarda tendría que erigirse como una prioridad para las autoridades públicas. Esta asignación al ser humano de un lugar central en las políticas públicas, resultante de la transversalización o del enfoque basado en derechos humanos en las políticas públicas, deberá asimismo tener el efecto de paliar las consecuencias negativas de las crisis sobre el disfrute efectivo de los derechos humanos, en tanto que el individuo, insisto, constituirá la prioridad de las políticas económicas, de manera que las medidas de austeridad que se adoptarán para reducir el déficit presupuestario a cualquier precio no serían admisibles, porque los derechos tienen contenidos mínimos. Y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha establecido de forma muy clara que el Estado tiene la carga de la prueba si quiere establecer medidas regresivas en materia de derechos humanos. No es una cuestión discrecional de, bueno, pues ya no tengo dinero, le corremos de aquí, de acá, no. El Estado, si va a realizar medidas regresivas, porque hay una obligación clara de progresividad establecida en el artículo 1 constitucional y en los tratados internacionales de derechos humanos, pero el Estado puede llegar a tomar medidas regresivas, sí, pero recaerá la carga de la prueba sobre el Estado para decir que es la única vía que tenía para poder seguir garantizando otros derechos, pero no está en el margen discrecional del Estado. Tiene que ofrecer pruebas cuando tiene que no hay otra forma de poder seguir garantizando otros derechos que tomar ciertas medidas. Priorizar la protección de los derechos humanos y garantizar unos mínimos en esta materia ha sido señalado por distintos órganos de protección de derechos humanos como una forma de incrementar la eficacia de las medidas orientadas a superar una crisis, ¿no?,
en particular crisis económicas. La transversalidad, insisto, introduce un elemento axiológico en las políticas públicas que marca la dirección que deben de seguir la acción de los poderes públicos, determinada esta por la centralidad que tienen las personas y sus derechos en la misma. Esto permite que las políticas públicas se construyan a partir de planteamientos de universalidad sobre la premisa de que todas las personas son titulares de derechos con independencia del grupo social que pertenezcan. Por el contrario, cuando se plantean políticas públicas específicas, luego se corre el riesgo de favorecer una cierta fragmentación social, generando identidades grupales al concebir a sus beneficiarios como personas necesitadas de asistencia, como clientes, más que como titulares de derechos legitimados para exigir determinadas prestaciones al Estado, de manera que no se favorece un cambio estructural profundo a largo plazo, como sí ocurre con la incorporación del principio de transversalidad. Esto no quiere decir que esta segunda alternativa suponga dejar de lado a los grupos que necesitan especial atención. Por el contrario, la transversalidad favorece su protección y su integración social, como propiciando la titularidad de todos los grupos sociales, y lo hace desde la observancia del principio de igualdad y no discriminación, lo que por otra parte puede implicar una adopción de medidas especiales para responder a estas particularidades necesidades que tienen estos grupos. Esta cuestión que puede estar así sonando muy lejana, ya está hoy en día siendo invocada en las distintas, a través de las distintas autoridades jurisdiccionales. Por ahí el ahora ministro en retiro, José Ramón Cosío Díaz, decía que luego una de las consecuencias que iba a tener la reforma en materia de derechos humanos, sobre todo en materia de derechos económicos, sociales y culturales, iba a ser que al final, si uno iba al hospital y no le entregaban sus medicamentos, uno iba a ir a ampararse y el juez iba a tener que otorgarle un amparo por violación al derecho a la salud, ¿no? Y al final los amparos iban a decir la justicia de la Unión ampara, protege y receta, ¿no? Entonces, porque ya en eso sí iban a estar convirtiendo también los amparos, y esto va a traer consigo, si no es que ya lo trae, o traerá consigo, un choque entre el Poder Judicial de la Federación y las autoridades administrativas, sean federales, estatales o municipales, cuando a través de amparos el Poder Judicial ordene que se garanticen ciertos derechos económicos que traen consigo una cuestión económica que no está previamente presupuestada. Pero insisto, es la misma clase política la que puso el artículo primero constitucional, y todo esto se desprende de esa reforma, no solamente con la reforma, sino ya desde que se firmaron desde la década de los 80 los distintos tratados internacionales que México viene ratificando en los últimos años. Bien, este efecto incluyente de la transversalidad resulta también relevante en periodo de crisis en un doble sentido. Por una parte, dado el efecto cohesionador que los derechos humanos tienen en la sociedad, su introducción transversal en las políticas públicas llevaría a esperar que ello favoreciera una respuesta social desde parámetros de solidaridad e integración que coadyuven a superar la situación de crisis y la vuelta, ya no voy a decir a la normalidad, porque pues, ahorita ya no sabemos si vamos a regresar a la normalidad o no, pero bueno, cuando un día se regrese a la normalidad. Por otra parte, la crisis, con contextos tendientes a impactar más negativamente sobre los grupos que necesitan de especial atención que sobre otros colectivos, dan lugar a un incremento en la discriminación, a la par que puede ocasionar el surgimiento de nuevos grupos vulnerables. En el contexto de crisis políticas, y concretamente iré a mencionar algunos tipos de crisis, ¿no? En este caso, un primer ejemplo, en el contexto de conflictos armados, la preocupación por los efectos que puede tener la crisis respecto a la vulneración de los derechos humanos llevó, por ejemplo, a que se adoptara un protocolo facultativo a la Convención de los Derechos del Niño relativo a la participación de los niños en conflictos armados. También, de forma similar, se dio una situación respecto a las mujeres en conflictos armados, que fue conocido por el Consejo de Derechos Humanos, por el Consejo de Seguridad, a través de la resolución 1325.
La eficacia de la transversalidad para evitar este efecto negativo resulta también relevante en las crisis provocadas por catástrofes ambientales que suelen golpear con dureza a determinados grupos con necesidades especiales. Esta cuestión fue retomada ahora sí por el Consejo de Derechos Humanos a través de la resolución 13-11 relativa a la importancia de las medidas orientadas para superar los efectos del terremoto que asoló Haití en 2010 y también en el marco de crisis económicas, el riesgo de que esto ocurra ha sido advertido también reiteradamente por órganos internacionales de promoción y protección de los derechos humanos. Para ya ir concluyendo, podemos recapitular algunas ideas y señalar que el contenido del principio de transversalidad resulta adecuado para reforzar la protección de los derechos humanos en periodo de crisis en la medida en que coloca a la persona como titular de esos derechos en el centro de la acción política. De esta forma, la incorporación de los principios y reglas del derecho internacional de los derechos humanos como marco normativo de referencia a las políticas públicas se acompaña, insisto, de un contenido axiológico que condiciona la acción del Estado y favorece una progresiva transformación de la estructura social orientada al respeto, promoción y garantía de los derechos humanos por parte de los poderes públicos y el afianzamiento de una cultura de protección de los derechos humanos en el seno de la sociedad. Ninguno de estos dos objetivos está garantizado por el mero cumplimiento de las obligaciones jurídicas internacionales asumidas por los Estados en materia de derechos humanos. Como consecuencia, resulta lógico pensar que el desarrollo de políticas públicas que sigan un enfoque basado en derechos humanos no solo permitirá superar la situación de excepcionalidad, que puede ser política, económica, sanitaria en este momento, de una forma respetuosa con los estándares jurídicos internacionales en materia de derechos humanos, sino que además garantizará una mayor eficiencia en las medidas destinadas a acabar con la situación de crisis, evitando que la misma se agrave. No obstante, la ausencia de normas jurídicas internacionales que obliguen expresamente a introducir estrategias de transversalidad y los ajustes organizativos que puede requerir su puesta en práctica son elementos que pueden desincentivar la introducción de la transversalidad en las políticas públicas. Porque te van a decir, ¿dónde está la obligación que tengo que hacer eso? Dime expresamente dónde está el artículo del tratado que dice. La excepción, como ya mencionábamos, es la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, donde sí se incluye un mandato específico de transversalidad que parece sugerir, insisto, una convicción jurídica internacional creciente respecto de la necesidad de introducir este principio para mejorar la protección y el avance de grupos con necesidades especiales. En la medida, además de que éstas tienden a ser los principales afectados por la crisis, que agravan su situación y pueden provocar una mayor discriminación contra ellos, resulta entonces que el principio de transversalidad y el enfoque basado en derechos humanos ayuda también a abordar de una manera más adecuada el tratamiento en estos contextos de excepcionalidad y facilitará su integración y una mayor cohesión frente a la crisis. En todo caso, la ausencia de una obligación jurídica internacional de transversalizar los derechos humanos en las políticas públicas contrasta con la práctica reciente de los órganos de protección y promoción de los derechos humanos que en reiteradas ocasiones han puesto de manifiesto su convencimiento de que incorporar un enfoque basado en derechos humanos en las respuestas a la crisis, sean estas naturales o bien de naturaleza económica, tienen un efecto benéfico para superar tales situaciones de excepcionalidad. En consecuencia, y ya para despedirnos, sería deseable que ello fuera el punto de partida del surgimiento de una obligación jurídica internacional en esta materia,
Por desgracia, la realidad internacional evidencia que los estados están lejos de atender a estas recomendaciones en sus políticas públicas, que en general continúan configurándose como políticas asistenciales a personas con necesidades agravadas por la crisis y no enfocadas, insisto, en una transversal. Sería todo, mi querido doctor Rascado, agradecerles nuevamente la participación que tuvieron. Seguramente hay muchas dudas. Si quieren ampliar un poco más la información de todos estos órganos y lo que han dicho y dónde poder localizar toda esta información, con mucho gusto quedo a sus órdenes en el correo, en chavezfierro@gmail.com, para que por favor todas sus dudas ahí nos las puedan mandar, y con mucho gusto estar en toda la disposición de poder irlas contestando. Muchísimas gracias por su atención y quedo a sus órdenes. Maestro, muchas gracias. Siempre un gusto escucharte y que nos clarifiques temas de importancia, que lo escuchamos mucho, ¿no? Sobre el derecho internacional, pero finalmente poderlo entender en términos de lo nacional. Y bueno, hoy más que nunca, como tú claramente lo explicaste, pues se nos presenta esta pandemia que es el mejor escenario, ¿no? Estamos muy agradecidos a nombre de toda la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública por este apoyo incondicional y constante que siempre tienes. A todas las personas que nos han venido acompañando y que hoy estuvieron presentes en el chat de esta conversación, el maestro nos hizo el favor de proporcionarnos su correo, y todos aquellos que tengan alguna duda, algún comentario, pues finalmente que así lo puedan, se lo puedan manifestar. De manera posterior difundiremos la grabación de esta sesión por YouTube, también por si desean compartirla. Mientras mayor alcance tengamos, siempre es el mayor beneficio. Y bueno, pues invitarlos para que finalmente cerramos este primer ciclo el viernes 29 de mayo a las 12 horas con la ponencia Infodemia y otras formas de intoxicación informativa, que correrá a cargo del doctor Sergio Rivera Magos, coordinador de la UAC Ciudadana Digital y catedrático de la Universidad Autónoma de Querétaro. Les deseamos muy buenas tardes a todos, agradecemos su tiempo y seguimos trabajando para todos ustedes. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, maestro Chávez. Ahora, muchos saludos.